Muchas gracias, Alberto. Vamos a continuar ahora deteniéndonos en el nuevo branding de la marca y para ello vamos a contar con la presencia precisamente de Andy Stallman, que está considerado no solo uno de los principales expertos en marcas del mundo, sino que él, junto al equipo de Totem Branding, han acompañado a Interpork en todo este fabuloso proyecto de rebranding. Andy Stallman tiene más de 25 años de experiencia creando, construyendo o transformando marcas en los 5 continentes, y su talento y carisma, así como su trabajo e influencia en el mundo de las marcas, han llevado a que sea conocido globalmente como Mr. Branding, ni más ni menos. Ha liderado y desarrollado proyectos en más de 30 países como CEO de Totem Branding, una de las empresas más reputadas de branding del mundo. Recibimos con un aplauso a Andy Stallman. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por esa cariñosa presentación. Muchas gracias, señor presidente. Alberto, tu discurso realmente es todo lo que uno puede anhelar y desear de una persona que es un poco la cara visible de una organización tan representativa como Interpork. A mí me has emocionado y me has inspirado. Me acuerdo de nuestras primeras charlas, cuando empezó este proceso y este viaje, en donde estábamos en un territorio mucho más racional, si se quiere, del sector y la industria. Hoy has hablado de historias, de inspirar, de emocionar, de conectar, de llegar y sobre todo de personas, personas y personas. Y creo que las marcas del siglo XXI van precisamente por el camino que tú acabas de marcar. Pero claro, como estamos hablando de marcas, estamos hablando también de esta nueva identidad, de este rebranding de Interpork, que debo reconocer que tras casi 3 décadas creando y construyendo marcas, los proyectos que mejor resultado obtienen son aquellos proyectos en los que el cliente se involucra mucho. Y aquí el equipo de Interpork no es que se ha involucrado mucho, se ha involucrado al 2000 por 1000. Y el resultado que van a ver aquí no es mérito del equipo de Totem, sino que es mérito de este trabajo co-creativo, colaborativo con Interpork y con todas las compañías que lo componen. Me voy a poner acá de costadito un poco para no tapar, aunque la pantalla es gigante, pero claramente a la hora de hacer un rebranding, uno no está haciendo solamente un cambio de logo. Un rebranding tiene que ver con el propósito de tu marca, con la misión de tu marca, con los valores de tu marca, con qué quiere proponer tu marca, cuál es esa propuesta de valor y diferenciadora y de qué manera puede impactar, evidentemente, en la vida de las personas. Nosotros, yo ya me siento parte de Interpork, por eso hablo en primera persona, permitirme la licencia, apasionadamente comprometidos con los animales, con la gente y con la tierra. Hablaba recién el señor presidente sobre el orgullo de ser de pueblo y de ser de campo, y no hace más falta decir nada, porque al final del día, hoy por hoy, tenemos 2 certezas, por lo menos para los próximos 50, 100 años. Una es que nos tenemos que seguir vistiendo y otra es que tenemos que seguir comiendo. Con lo cual estamos en un sector en que es esencial para el presente y el futuro de la humanidad. Cuando hablamos de Interpork, hablamos de una asociación interprofesional súper importante. Ahí abajo a la derecha van a ver el logo que estamos despidiendo hoy, que ha cumplido un servicio muy bueno para la sociedad y evidentemente para la asociación. Pero bueno, había que evolucionar. El mundo está cambiando, lo acabamos de mencionar. También estamos con una presencia internacional importante, con el desarrollo y con la llegada de nuestros productos a distintos mercados, siempre con ese sello de calidad y de prestigio y de confianza que tiene que ver con España, ¿no? Pero claramente teníamos un desafío importante que se planteó, que se debatió, que se discutió, que se analizó, que se volvió a debatir y que tenía que llegar a un punto en donde nos teníamos que seguir posicionando, no para olvidarnos de todo lo que creamos hasta ahora, sino para usar el pasado como trampolín y no como sofá. Utilizar todo lo mejor de lo que se hizo hasta ahora, que es mucho, muchísimo, pero entender que las agendas están cambiando, los comportamientos están cambiando, las demandas están cambiando, los hábitos y conductas están cambiando y nosotros teníamos que cambiar también. Con lo cual hoy en este solemne acto estamos despidiendo a estos 2 logotipos que han cumplido un rol muy importante y vamos a dar la bienvenida a un nuevo logotipo que en realidad es la manifestación visual de una nueva marca, ¿no? De una identidad.
Solamente como una mención, hemos analizado otras asociaciones interprofesionales, hemos analizado otras propuestas, hemos analizado tanto a nivel nacional como internacional cuáles son los territorios de marca, cuál es la propuesta de valor diferenciadora, dónde son los nichos en los que se puede crear más valor y ser más visibles y identificables. Y al final teníamos una oportunidad en bandeja, ¿no? Una oportunidad que no se podía dejar pasar. Todos somos conscientes de que ya no estamos en una era de cambio, sino que estamos en un cambio de era. Interpork, como líder internacional que es, no podía adaptarse al cambio, sino que tenía que seguir creando y consolidando el cambio. Y obviamente teníamos una serie de objetivos, porque al final cuando hablamos de branding, como decía, no es un logotipo. El branding al final es cómo construyes y desarrollas esa marca a lo largo del tiempo y cómo cumples tu promesa de valor y al mismo tiempo cómo el talento de tus personas, sobre el cual reside el valor de la marca, lo vive, lo siente, lo comunica y lo comparte. O sea que todos estos objetivos, con una visión clara y definida que construimos, como decía, colaborativamente, porque al final la visión es hacia dónde quieres ir, es el horizonte al que quieres alcanzar. Si no sabemos a dónde queremos ir, es imposible llegar ahí y claramente hay aspectos fundamentales de la visión que incluyen algunas cosas viejas y otras nuevas demandas, otros nuevos desafíos, pero también otras nuevas oportunidades. Y tras la visión teníamos también la misión, que es el cómo vamos a hacer tangible esto, cómo lo vamos a desarrollar, cómo lo vamos a llevar a cabo y cómo vamos a seguir siendo una referencia mundial en calidad y otros aspectos. Pero por supuesto, cuando empezamos a profundizar, esto no es nada sencillo. No es nada sencillo, pero si comparamos esto del branding con lo que significa criar, producir, comercializar, la cadena de valor, la sostenibilidad, el bienestar animal, esto es mucho más sencillo. Toda esa admiración que nos genera el sector, toda esa admiración que nos genera y que nos inspira las personas que dan vida al sector, que son orgullo de lo nuestro, nos han ayudado también a llegar a este posicionamiento en donde claramente hacemos mucho foco en las personas. Es cierto, ustedes me dirán, pero estamos en una era de la tecnología, de la inteligencia artificial, de digitalización, de automatización. Nadie está en contra de la tecnología, pero sí estamos a favor de las personas y de darles el valor y la relevancia, y por eso para nosotros es un orgullo. Sin más, vamos a mostrar entonces la nueva marca de Interpork, que en realidad es un nuevo capítulo, ¿sí? La historia continúa, no es que hay un corte, esto continúa, evoluciona, hay un desarrollo, hay un crecimiento, como decía, hay una evolución que de alguna manera también la marca ha querido mantener algunos aspectos claves, como el nombre, como los códigos de color, como alguna parte del símbolo, reflejando esta armonía con nuestro medio ambiente, con nuestras personas, con nuestra sociedad y de alguna manera también cómo creamos a partir de esta famosa parte del símbolo actual una propuesta de economía circular, de responsabilidad, de sostenibilidad, de creación de valor y también de equilibrio, como decía antes, para transformar aquel logo que ustedes vieron antes en este nuevo logotipo, que es mucho más moderno, es mucho más atractivo, es mucho más reconocible, pero que no es solamente un logotipo, es toda una identidad que ustedes ahora van a ir viendo, que lo van a ver reflejado aquí, y luego lo verán en las campañas que José Luis nos va a presentar, en todas y cada una de sus aplicaciones, con el nombre o sin el nombre, en vertical o en horizontal, incluyendo España cuando vayamos al exterior y sin necesidad de incluirlo cuando estamos en nuestro país, aplicable a todo tipo de soportes, a todo tipo de elementos, también pudiendo tener la flexibilidad de utilizar diferentes gamas cromáticas en función de diferentes usos que podamos tener, e incluso reforzando el concepto de sostenibilidad, de entorno y medio ambiente cuando haya que incorporar el verde, o incluso poder ir a dorados cuando queramos hablar de algunos productos más premium o más destacados. Lo importante era crear un ecosistema de marca flexible, potente, atractivo, reconocible, memorable, singular, pero que al mismo tiempo tuviese una resistencia al paso del tiempo, que no fuese un rebranding de un año o dos, sino que fuese como mínimo de una década o dos. Con lo cual, todo lo que están viendo aquí es el comienzo de lo que van a ver. Creo que esta foto es muy contundente porque muestra la evolución de dónde estábamos hasta hoy y de dónde estamos a partir de hoy. Yo creo que todos coincidiremos en que la modernización era necesaria.
Lo lindo, lo bueno, lo emocionante de la modernización es que no es una modernización en el logo o en la marca, sino que todo Interpork se moderniza y por lo tanto teníamos que también tangibilizar la modernización en nuestra identidad. Obviamente es imposible hablar de una marca sin valores. Hoy por hoy el 80% de los consumidores españoles elige marcas con valores por encima de la calidad y el precio, con lo cual marcas con valores son absolutamente importantísimas. Y también tenemos todo el desarrollo de Spanish Pork, pero que lo dejo para otro capítulo para no salirme del guión y ser respetuoso con el tiempo de todos ustedes. Así que muchas gracias por la atención. Enhorabuena a todo el equipo de Interpork. Es un verdadero orgullo acompañarlos en este viaje. Buenos días a todos.